El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, por favor. No piensen que he venido a traer la paz, sino la guerra. Nos acaba de decir Jesús en el Evangelio, una expresión que quizá nos desconcierta. ¿Cómo es posible que Jesús, que siempre nos ha promovido en cuestiones de paz, de unidad, de fraternidad, hoy dice que ha venido a traer la guerra? Hay que entender qué tipo de guerra es a la que se refiere Jesús. No se refiere a la guerra de violencia, se refiere a la guerra de la fe, a la incomodidad que la persona causa cuando da testimonio de vida, da testimonio de fe, da testimonio del Evangelio. ¿Y en dónde empieza esta guerra de la que habla Jesús? En la propia familia. El hijo se enfrentará a su padre, la hija se enfrentará a su madre, la nuera se enfrentará a la suegra. Y los enemigos de uno van a ser los enemigos de todos. ¿Por qué? Por la fe. Quizá esta expresión hoy nos toca en la mente, en el corazón, y nos hace recordar algunos de estos momentos que hemos vivido en familia, cuando el conflicto ha sido a causa de la fe, cuando un problema se suscita a causa de la fe, una invitación de ir a misa y se hace toda una catástrofe y un conflicto en la familia, ¿no? Vamos a hacer esto, ya empieza alguien a criticar, empieza alguien a juzgar, ¿no? Y eso empieza en la propia familia. Y es allí en donde tenemos que dar testimonio, el testimonio de nuestra fe, el testimonio de nuestra vida. El Concilio Vaticano II de 1965 hacía una expresión al martirio. Decía, en los primeros siglos existía y era muy común el martirio de sangre, que no se ha terminado todavía, pero era muy común que los fieles sellaran su testimonio con su propia sangre. Incluso la palabra martirio significa eso, testimonio. Y decían los obispos, pero hoy en día existe otro martirio que no es sangriento, pero también es testimonio, y es el martirio cotidiano. El testimonio cotidiano, allí en tu casa, con los hijos, con el esposo, con la nuera, como hoy dice Jesús en el Evangelio. Seguir dando ese mismo testimonio en el trabajo. ¿Cuántas veces también en el trabajo es difícil mantenerse firmes en la cuestión del testimonio, la burla, el rechazo, el juicio, el señalamiento de que ven que te esfuerzas por vivir tu fe? El conflicto que se puede llegar a causar a nivel social cuando se da testimonio y coherencia de vida. Hoy, por lo tanto, hermanos, dice Jesús, no piensen que he venido a traer la paz.
he venido a traer la guerra de la fe, ¿sí? Y es entonces que no nos ilusionemos y no pensemos, ¿por qué si me esfuerzo por vivir mi fe, por dar testimonio, me sale todo mal en casa? Me critican, me enjuician, ¿y por qué no da un efecto contrario? No nos promete Jesús eso. Hoy nos dice que un rostro del testimonio se llama guerra. Y es allí en esa guerra de la fe en donde tenemos que seguir firmes y fieles en nuestro testimonio. Por eso le pedimos a Dios esta firmeza en esos momentos en que nuestra fe llega a mover nuestros planes, nuestros sentimientos, nuestros ánimos, incluso que nada nos haga titubear a pesar de que vengan momentos de conflicto y de guerra en nuestra vida, principalmente en nuestras familias. Que así el Señor nos lo conceda. Permanezcan sentados, vamos a presentar nuestros dones a Dios.